Prepárense, porque lo que están a punto de escuchar va a ponerles los pelos de punta. Hoy vamos a sumergirnos en los 5 casos paranormales más escalofriantes y mejor documentados de la historia. ¿Están listos para no dormir esta noche? Bueno, gente, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy no venimos con cuentos de camino ni leyendas urbanas inventadas. Hoy vamos a hablar de cosas que, seamos sinceros, desafían toda lógica y nos obligan a preguntarnos, ¿qué hay más allá? Vamos a desgranar historias que han sido investigadas, debatidas y que a día de hoy siguen sin una explicación completamente satisfactoria. Y sí, cuando digo documentadas, me refiero a testimonios, grabaciones, informes policiales y hasta juicios. Esto no es para tomárselo a la ligera. Así que si eres de los que creen lo inexplicable, o si eres un escéptico empedernido que busca pruebas para refutar, quédate porque aquí hay material para todos. Vamos a empezar con el que para muchos es el padre de los horrores modernos. Prepárense para nuestro primer caso. Nos vamos a Amityville. 1. El horror de Amityville. Cuando la casa misma se convierte en un demonio. Imagínate esto. Una familia, los Lutz, compra la casa de sus sueños en Amityville, Nueva York. Es una casa preciosa, con vistas al río, un jardín enorme. El precio, una ganga. ¿El problema? Meses antes, en esa misma casa, Ronald DeFeo Jr. asesinó a sangre fría a sus 6 familiares mientras dormían. Un historial bastante oscuro, ¿verdad? Pero George y Kathy Lutz, junto con sus 3 hijos, pensaron que podían superar eso. Se mudaron en diciembre de 1975, pero la luna de miel duró poco, apenas 28 días. En menos de un mes, la familia huyó despavorida, dejando todas sus pertenencias atrás, alegando que la casa estaba poseída por una entidad maligna, y aquí es donde la cosa se pone fea, muy fea. ¿Qué experimentaron? Pues mira, de todo un poco. Al principio eran cosas sutiles, olores extraños, como a perfume rancio o a excremento. Luego George Lutz empezó a sentir un frío gélido inexplicable en ciertas habitaciones, sin importar la calefacción. Se ponía a rezar y, según él, una voz le decía, «Sal de aquí». Los fenómenos escalaron. Objetos que se movían solos, puertas que se abrían y cerraban con violencia. Una vez Kathy, la esposa, levitó de la cama. Sí, levitó. Las ventanas se abrían y cerraban con fuerza, sin viento. Los niños hablaban con un cerdo demoníaco llamado Jody, que supuestamente podía cambiar de forma. Un cerdo demoníaco. Parece sacado de una película de terror, ¿verdad? Pero ellos juraban que era real. También hubo una sustancia verdosa y gelatinosa que rezumaba de las paredes y los desagües y las famosas moscas. Cientos de moscas aparecían de la nada, incluso en invierno, en una habitación específica. George, que no era un hombre religioso, empezó a obsesionarse con la chimenea, manteniéndola encendida constantemente, como si un frío interno le calara los huesos. Y lo más perturbador, la familia afirmaba que una figura demoníaca, con ojos rojos brillantes, los observaba. Por supuesto, todo esto atrajo la atención de los famosos demonólogos Ed y Lorraine Warren, que para los que no los conozcan, son los protagonistas de las películas de El Conjuro. Ellos investigaron la casa y declararon que estaba infestada por una presencia demoníaca. Lorraine, con su clarividencia, dijo haber visto una figura encapuchada en la casa. Ahora, el escepticismo. Muchos han intentado refutar la historia. La versión más popular es que todo fue un fraude, una invención de los Lutz para ganar dinero con un libro. De hecho, el abogado de Ronald DeFeo Jr., William Weber, afirmó que él y los Lutz inventaron gran parte de la historia con muchas botellas de vino. Sin embargo, los Lutz siempre mantuvieron su versión, incluso bajo juramento. ¿Por qué habrían de abandonar todas sus pertenencias, arriesgar su reputación y vivir con el estigma de una historia tan aterradora si fuera mentira? La verdad es que, aunque haya controversia, el impacto cultural de Amityville es innegable. Ha generado libros, películas, documentales y ha cimentado la idea de que una casa puede tener una memoria, una oscuridad que se niega a desaparecer. ¿Fue real? ¿Fue una histeria colectiva? ¿O una farsa bien orquestada? Lo que sí sabemos es que la casa de Amityville, con su historia sangrienta y sus 28 días de terror, sigue siendo uno de los enigmas paranormales más inquietantes de todos los tiempos. ¿Y a ti, qué te parece? ¿Crees que fue todo un montaje o que algo realmente maligno habitaba en esa casa? Pasemos a nuestro segundo caso, uno que para muchos es el poltergeist más documentado y aterrador de la historia británica. Nos vamos a Enfield. 2. El poltergeist de Enfield. La niña poseída y los muebles voladores. Estamos en 1977, en el norte de Londres, en una casa modesta del barrio de Enfield. Aquí vive la familia Hodgson.
Peggy, la madre soltera, y sus 4 hijos, Margaret, 13, Janet, 11, Johnny, 10 y Billy, 7. Lo que empezó como ruidos extraños, golpes en las paredes y muebles que se movían solos, pronto se convirtió en un infierno en la tierra. Y no estoy exagerando. Todo comenzó con la pequeña Janet, de 11 años. Ella y su hermano Johnny afirmaron que sus camas se movían. La madre Peggy, al principio pensó que era una broma de niños, pero luego una cómoda pesada se deslizó sola por la habitación. Peggy intentó empujarla de vuelta, pero no pudo. Fue entonces cuando el pánico se apoderó de ella. Cogió a sus hijos y corrieron a casa de los vecinos. Llamaron a la policía. Sí, a la policía. Para un caso paranormal, la agente Carolyn Hibbs llegó y, aunque no vio nada moverse, escuchó golpes inexplicables en la pared. Incluso firmó una declaración jurada. Aquí es donde la historia se vuelve realmente escalofriante y, por qué no decirlo, fascinante. El poltergeist, o espíritu ruidoso como se le conoce, se cebó con Janet. Objetos volaban por mi habitación, cojines, juguetes, incluso canicas que aparecían de la nada y les lanzaban. Los niños eran arrojados de sus camas. Janet, en particular, fue víctima de levitaciones presenciadas por múltiples testigos, incluyendo fotógrafos y periodistas. Hay fotos muy famosas de ella flotando en el aire. ¿Montaje? ¿O algo más? Pero lo más perturbador de todo fue la voz. Una voz grave, gutural, de hombre mayor que salía de la garganta de Janet. Esta voz, que se autodenominaba Bill, un antiguo residente de la casa que había muerto en una silla en el salón, era hostil, amenazante y hablaba de forma obscena. Los investigadores Maurice Gross y Guy Lyon Playfair, miembros de la Sociedad para la Investigación Psíquica, pasaron meses en la casa, grabando horas y horas de audio y documentando cada evento. Ellos estaban convencidos de que era real. El caso de Enfield no solo tiene testimonios. Tiene grabaciones de audio de la voz de Bill, tiene fotografías de objetos levitando y de Janet flotando, tiene informes de la policía, de periodistas que presenciaron los fenómenos. ¿Cómo se explica esto? Los escépticos, por supuesto, tienen sus teorías. La más común es que Janet y Margaret, las hermanas mayores, orquestaron una gran farsa. Se dice que Janet fue vista doblando cucharas y que ella misma admitió haber trucado algunos eventos para ver si los investigadores se daban cuenta. Imagínate el drama. Sin embargo, los defensores de la autenticidad del caso argumentan que aunque las niñas pudieran haber falsificado algunas cosas, como cualquier adolescente aburrida haría para llamar la atención, la magnitud y la persistencia de los fenómenos, la presencia de la voz gutural y las levitaciones presenciadas por tantos adultos eran imposibles de simular por 2 niñas solas. La voz de Bill, por ejemplo, no se parecía en nada a la voz normal de Janet, y los fonetistas que la analizaron estaban desconcertados. El poltergeist de Enfield es un rompecabezas. ¿Hasta qué punto fue real? ¿Hasta qué punto fue una broma que se salió de control o que fue aprovechada por una entidad real? Es un caso que te obliga a cuestionar la realidad, a pensar en la fragilidad de nuestra percepción. Y al igual que Amityville, ha inspirado libros, documentales y la segunda película de El Conjuro. Te lo digo en serio, si no has escuchado las grabaciones de la voz de Bill, búscalos. Te aseguro que te va a dar un escalofrío. ¿Qué piensas tú? ¿Farsa o fenómeno genuino? Ahora, de Londres nos vamos a Estados Unidos, a una casa que inspiraría una de las sagas de terror más exitosas de los últimos tiempos. Hablamos de la verdadera historia detrás de El Conjuro, la familia Perron. 3. La familia Perron y la posesión de Bathsheba. El infierno en la granja de Harrisville. En 1971, Roger y Carolyn Perron, junto con sus 5 hijas, Andrea, Nancy, Christine, Cindy y April, compraron una hermosa y antigua granja de 14 habitaciones en Harrisville, Rhode Island. Un lugar idílico, ¿a verdad? Pues no. Lo que no sabían es que estaban comprando un billete de primera clase a un infierno personal, una pesadilla que duraría casi una década. Desde el principio las cosas se pusieron raras. Ruidos extraños, objetos que se movían, camas que levitaban y la aparición de lo que las niñas describieron como espíritus o fantasmas. Al principio algunos eran inofensivos, incluso juguetones, como un niño que las saludaba, pero otros eran mucho más siniestros. Se estima que hasta 20 espíritus habitaban la casa, pero uno de ellos, una bruja llamada Bathsheba Sherman, era el más maligno de todos. Bathsheba Sherman fue una mujer que vivió en la granja en el siglo XIX y, según la leyenda, se dedicaba a la brujería y sacrificaba a niños. Se suicidó ahorcándose de un árbol en la propiedad, maldiciendo a cualquiera que osara ocupar su tierra.
Y vaya si cumplió su promesa. Caroline Perron se convirtió en el objetivo principal de Bathsheba. Fue arañada, golpeada, pellizcada y en una ocasión se sintió como si una aguja le atravesara la pierna. La casa se llenó de olores a putrefacción y de repente, el frío. Un frío tan intenso que te calaba hasta los huesos. Las hijas también sufrieron. Las camas levitaban. Las figuras sombrías las observaban por la noche. Christine, una de las hijas, fue despertada una noche por una entidad que le decía en un susurro gélido: «Hay 7 cadáveres enterrados en la pared». ¿Puedes imaginar el terror? Nancy, otra de las hijas, dijo que su cama se levantaba del suelo y que sentía presencias en su habitación. Fue tal la desesperación de la familia que en 1973 contactaron a Ed y Lorraine Warren. Sí, otra vez ellos. Los Warren, después de investigar la casa, confirmaron que estaba infestada por una entidad demoníaca y realizaron varios case sittings y sesiones para intentar ayudar a la familia. En una de estas sesiones, Caroline fue poseída violentamente por Bathsheba, hablando en una lengua desconocida y levitando de su silla. Roger Perron, el padre, tuvo que intervenir para detener la sesión, temiendo por la vida de su esposa. Los Warren, aunque lograron calmar un poco la situación, no pudieron expulsar completamente a los espíritus. La familia Perron vivió en esa casa durante casi 10 años, soportando el tormento, porque no tenían los medios económicos para mudarse. Finalmente, en 1980, lograron vender la granja y se mudaron, dejando atrás una década de terror inexplicable. ¿Qué dicen los escépticos? Algunos sugieren que los eventos podrían haber sido causados por el estrés de vivir en una casa antigua y con problemas de mantenimiento, sumado a la sugestión y la creencia en lo paranormal. Otros apuntan a la posibilidad de que los Warren, conocidos por su dramatismo, pudieran haber exagerado o incluso incentivado algunos de los fenómenos para sus propios fines. Sin embargo, las 5 hijas Perron, ya adultas, siguen manteniendo su historia, con Andrea Perron escribiendo una trilogía de libros sobre sus experiencias. Dicen que no hay dinero en el mundo que pueda compensar el trauma vivido. La historia de los Perron es una de resistencia, de una familia que luchó contra lo que creían ser fuerzas del mal. Es un recordatorio de que a veces lo que compramos como un hogar puede tener su propia historia, una historia oscura que se niega a ser olvidada. ¿Crees en la posesión demoníaca o hay una explicación más terrenal para el infierno que vivió la familia Perron? Es para pensarlo, ¿verdad? De una posesión doméstica pasamos a una que tuvo un final trágico y que llegó hasta los tribunales. Nos vamos a Alemania para hablar de la verdadera historia detrás del exorcismo de Emily Rose. 4. Anneliese Michel. El exorcismo que terminó en tragedia y un juicio por homicidio. Este caso es, sin duda, uno de los más desgarradores y complejos de nuestra lista, porque nos obliga a confrontar la línea delgada entre la enfermedad mental, la fe y lo que algunos creen que es una posesión demoníaca. Estamos en Alemania, a principios de los años 70, y la protagonista es Anneliese Michel, una joven profundamente religiosa, brillante y con un futuro prometedor. Anneliese empezó a experimentar convulsiones severas en 1968, cuando tenía 16 años. Fue diagnosticada con epilepsia del lóbulo temporal y tratada con medicamentos. Pero su condición empeoró. Empezó a ver caras demoníacas, a escuchar voces que le decían que estaba condenada, a sentir olores horribles y a desarrollar una profunda aversión a los objetos religiosos, como crucifijos y agua bendita. Su comportamiento se volvió errático. Se autolesionaba, mordía a los miembros de su familia, comía ferirañas y carbón, y pasaba horas haciendo sentadillas en el suelo gruñendo como un animal. Los tratamientos médicos no funcionaban. Los psiquiatras no encontraban una explicación a la magnitud de su deterioro. Desesperados, sus padres, Joseph y Anna Michel, católicos devotos, llegaron a la conclusión de que Anneliese no estaba enferma, sino poseída por demonios. Buscaron ayuda en la Iglesia Católica, que al principio se mostró reticente, pues los criterios para un exorcismo son muy estrictos. Pero ante la evidencia y el sufrimiento de Anneliese, 2 sacerdotes, Ernst Alt y Arnold Renz, obtuvieron permiso para realizar un exorcismo. Entre septiembre de 1975 y julio de 1976, le realizaron 67 ritos de exorcismo, algunos de ellos con una duración de hasta 4 horas, en sesiones semanales o incluso bisemanales.
Durante estos exorcismos, Anneliese supuestamente hablaba con diferentes voces, afirmando ser varios demonios, incluyendo a Lucifer, Caín, Judas Iscariote, Nerón, Hitler y un sacerdote corrupto del siglo XVI. Las grabaciones de estas sesiones son escalofriantes, con Anneliese emitiendo gruñidos inhumanos y voces guturales. Anneliese dejó de comer y beber, convencida de que los demonios no la dejarían. Su cuerpo se fue consumiendo. Sus rodillas se destrozaron por las continuas genuflexiones forzadas. Falleció el 1 de julio de 1976, a los 23 años, pesando solo 30 kilos, por deshidratación y desnutrición. La autopsia no encontró signos de epilepsia en su cerebro, pero sí una neumonía que pudo ser resultado de su debilidad extrema. Lo que siguió fue un escándalo y un juicio. Los padres de Anneliese y los 2 sacerdotes fueron acusados de homicidio por negligencia. La fiscalía argumentó que si hubieran buscado atención médica adecuada, Anneliese podría haberse salvado la defensa. Por su parte, sostuvo que la medicina no había podido ayudarla y que el exorcismo era su única esperanza, y que Anneliese había rechazado la comida por voluntad de los demonios. El caso generó un enorme debate público entre la ciencia, la religión y la ética. Al final, los 4 fueron declarados culpables de homicidio por negligencia y sentenciados a 6 meses de cárcel con libertad condicional. Este caso es un espejo que nos muestra lo compleja que es la mente humana y la fe. ¿Fue Anneliese una víctima de una enfermedad mental severa que no fue comprendida ni tratada adecuadamente? ¿O realmente fue poseída por fuerzas demoníacas y la ciencia simplemente no tenía las herramientas para entenderlo? Las grabaciones de los exorcismos son un testimonio perturbador, y la historia de Anneliese Michel sigue siendo un grito silencioso que nos recuerda la importancia de la compasión y la búsqueda de la verdad, sin importar lo difícil que sea. ¿Tú qué piensas? ¿Es una historia de fanatismo religioso o de una lucha contra el mal puro? Para cerrar nuestra lista de casos, nos vamos a un clásico del terror folclórico americano. Una historia que ha pasado de generación en generación y que se considera una de las más antiguas y mejor documentadas de su tipo. Preparen sus oídos para la leyenda de la bruja Bell. 5. La bruja Bell, el ente invisible que torturó a una familia y desafió a un general. Nos remontamos a principios del siglo XIX, específicamente entre 1817 y 1820, en el pequeño pueblo de Adams, Tennessee. Aquí vivía la familia Bell. John Bell, un granjero respetado, su esposa Lucy y sus 9 hijos. Su vida era tranquila, hasta que un día John Bell se encontró con una criatura extraña en su campo. Un animal con cuerpo de perro y cabeza de conejo le disparó, pero la criatura desapareció, y a partir de ese momento, su vida y la de su familia se convirtieron en un infierno. Lo que empezó con ruidos extraños, golpes en las paredes y arañazos, pronto escaló a fenómenos mucho más violentos y personales. Las sábanas eran arrancadas de las camas, los objetos volaban por la casa, y los niños, especialmente Betsy, la hija menor, eran golpeados y arañados por una fuerza invisible. A Betsy le tiraban del pelo, la pellizcaban y le daban bofetadas tan fuertes que le dejaban marcas rojas en la cara. La familia estaba aterrorizada, pero lo más aterrador de todo fue la voz. Al principio eran susurros débiles, luego se hicieron más fuertes, hasta convertirse en una voz clara y audible que hablaba, cantaba, recitaba la Biblia y se burlaba de la familia. Esta entidad se autodenominó Kate y rápidamente se hizo conocida como la bruja Bell. Y Kate tenía un objetivo claro: atormentar a John Bell. Kate no solo hablaba, también interactuaba con la gente, respondía preguntas, incluso anticipaba eventos. Su conocimiento parecía ilimitado, podía estar en 2 lugares a la vez. Se burlaba de los ministros locales que intentaban exorcizarla y demostraba una fuerza sobrehumana. La casa se convirtió en una atracción. Gente de todas partes venían a presenciar los fenómenos. Incluso el futuro presidente Andrew Jackson, en ese entonces un general, se dice que visitó la casa con su séquito Ibe. Según la leyenda, su grupo fue recibido con tal furia paranormal que Jackson y sus hombres huyeron, exclamando: «Preferiría luchar contra los británicos que contra una bruja». Imagínate el nivel de terror. El acoso de Kate hacia John Bell se intensificó. Le causaba espasmos, dificultad para hablar y tragar, y un dolor constante. En 1820, John Bell murió. La bruja Bell se jactó de haberlo envenenado, y de hecho se encontró una botella de un líquido desconocido cerca de su cuerpo. Cuando la familia se la dio a probar a un gato, el animal murió instantáneamente. Kate se rió y dijo que volvería en 7 años. Y volvió.
En 1828, Kate regresó brevemente para atormentar a John Bell Jr., el hijo de John Bell, y luego desapareció, prometiendo volver en 100 años. No hay registros de su regreso en 1928. ¿Es todo esto una leyenda o hay algo de verdad? La historia de la bruja Bell es fascinante porque está increíblemente bien documentada para su época. Hay relatos de testigos oculares, cartas, diarios y un libro escrito por un maestro local, Richard Williams, que fue contemporáneo de los Bell y documentó los eventos. El libro An Authenticated History of the Bell Witch de Maeve Ingram, publicado en 1894, es la fuente más citada. Los escépticos han sugerido varias explicaciones. Algunos creen que Betsy Bell, la hija, pudo haber orquestado una farsa para evitar casarse con un hombre al que no quería. Otros apuntan a la posibilidad de envenenamiento por parte de algún enemigo de John Bell o incluso a un caso de histeria colectiva. Sin embargo, la persistencia de los fenómenos y la cantidad de testigos que afirmaron haber presenciado las manifestaciones de Kate hacen que sea difícil descartar la historia por completo. La bruja Bell es un pilar del folclore de terror americano. Una historia de un ente invisible, incorpóreo, pero tan real en su impacto que puede llevar a un hombre a la tumba. Nos recuerda que no todos los monstruos tienen forma, y que a veces el terror más profundo viene de lo que no podemos ver, pero sí podemos sentir. ¿Conocías esta historia? ¿Crees que fue una bruja real o un ingenioso engaño que se salió de control? Bueno, y hasta aquí llegamos con estos 5 casos que honestamente te dejan pensando. Hemos viajado desde las casas embrujadas hasta las posesiones demoníacas y los poltergeists más agresivos. Hemos visto cómo la línea entre lo real y lo inexplicable se difumina, cómo la ciencia y la fe chocan, y cómo el miedo puede ser una fuerza poderosa. Cada uno de estos casos tiene sus defensores y sus detractores, sus pruebas y sus controversias. Pero lo que no podemos negar es su impacto, su capacidad para perturbar y para hacernos cuestionar todo lo que creemos saber sobre este mundo. Y eso, amigos míos, es lo que hace que estas historias perduren en el tiempo. Son un recordatorio constante de que hay misterios que por mucho que intentemos resolver, simplemente se niegan a ser explicados, y quizás en esa misma negación reside su verdadero poder. Si te has quedado hasta el final, enhorabuena. Tienes nervios de acero, o simplemente eres tan curioso como yo por estos temas. Después de sumergirnos en estas profundidades del terror, ¿cuál de estos 5 casos te ha dejado más impactado? ¿Hay alguno que te haga dudar de todo lo que creías saber? Déjamelo saber en los comentarios, me encantaría leer sus teorías y experiencias. Y si quieres seguir explorando los misterios más oscuros y las historias que te quitan el sueño, no olvides darle un buen like a este video, compartirlo con ese amigo al que le encantan estos temas, y por supuesto suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún escalofrío. Nos vemos en el próximo video, si es que puedes dormir.